Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé, lo que voy investigando del mundo de las plantas, la jardinería y el paisajismo para ayudarte a tener tu jardín más lindo cada día. Al tema de hoy le elegí un título un tanto controversial: Asesinos invisibles, la guerra debajo del jardín. Y tiene origen este tema en la cantidad de consultas que por ahí recibo sobre qué le pasó a mi planta, se murió y no le encontraba nada en las hojas ni en el tallo. Bien, hoy vamos a hablar de plagas, de enfermedades, pero que se encuentran debajo del cuello de la planta. Empecemos por uno de estos pobres criminales más difíciles de detectar. Imagínate un pequeño gusano, pero tan pequeño que es casi invisible al ojo humano. Y en lugar de boca tiene como una especie de lanza. Estos bichitos, para llamarlo de alguna forma, reciben el nombre de nemátodos o nemátodos fitopatógenos. Estos organismos no se comen la raíz. Lo que hacen es perforar las células, succionar los nutrientes e inyectar algunas toxinas que luego inducen la formación de células gigantes, de nódulos en las raíces, de agallas, que tienen consecuencias en la fisiología de la planta. Es decir, se produce una interrupción mecánica de los haces vasculares en las raíces y la planta entonces pierde la capacidad de llevar el agua y las sales que toma del suelo al resto de la planta. En la parte aérea nosotros podemos observar como si fuese un cuadro de estrés hídrico o una carencia nutricional severa. ¿Cómo te das cuenta que no es eso? Porque retiras una muestra de la raíz y vas a observar estas protuberancias que parecen unas cuentas de rosario. Y lamentablemente la infestación es irreversible si utilizamos métodos orgánicos simples. Y antes de continuar con nuestro siguiente asesino silencioso, te recuerdo nuestro gran patrocinador, personalgardenshopper.es, la tienda online número 1 de toda España, por lo que te recomiendo en esta primavera dirigirte allí y comprar lo que necesites para decorar, para abonar, para dejar mucho más lindo el jardín en lo que queda de esta estación y preparándolo aún más para cuando llegue el verano. Y ahora sí, entonces, continuemos con los siguientes responsables de pérdidas de plantas, y en este caso es un complejo relacionado con la podredumbre de la raíz. Aquí el protagonista suele ser la Phytophthora, que es generalmente conocido como el destructor de las plantas, junto a géneros como el Phytium y la Rhizoctonia. En muchos de los casos, estas afecciones pueden ocurrir por error humano. Podríamos decir por exceso de cariño, no sé. Lo que pasa es que regamos demasiado o no preparamos un buen drenaje. Entonces el agua se estanca, el oxígeno desaparece y este patógeno se activa. El más aterrador quizás de todos los hongos que tienen este tipo de patología sobre las plantas es la Phytophthora por la velocidad en la cual produce el daño. Los arbustos que se utilizan para formar setos, como los cupresus, y en algunos casos otras plantas como los cítricos, el hongo avanza por el cuello de la raíz. Por fuera el árbol se ve verde, se ve perfecto, pero por dentro el tejido que transporta la savia se va volviendo marrón y necrótico. Esto va a ir avanzando hasta que llega un punto de no retorno, que es cuando ya ves una rama que se seca de repente, o que el follaje pierde su brillo y se vuelve grisáceo, y esto te está indicando ya que el 80% más o menos del sistema radicular está podrido. Poniéndonos un poquito más técnicos, ¿qué condiciones son las que predisponen esta situación? Una son los suelos con baja macroporosidad, es decir, con poros grandes, suelos con compactación, suelos con exceso de humedad saturante, la falta de oxígeno, que se conoce como anoxia, que también va a debilitar las membranas de las paredes celulares, facilitando la entrada del patógeno.
Y volviendo a la Phytophthora, a diferencia de otros hongos, este suele atacar el cambium en la zona del cuello. El tejido se vuelve necrótico, adquiriendo un color canela o marrón oscuro bajo la corteza. Recordemos que el cambium es un tejido que, para un lado, genera haces vasculares que van a transportar el agua y las sales minerales que vienen del suelo, y por el otro va a transportar la savia. Destruir ese tejido implica terminar matando la planta. El último tipo de enemigo silencioso que está por debajo del suelo son las larvas de los escarabajos, por ejemplo el sanjuanero y algunos otros más. Son las larvas de diversas familias como la Scarabeidae o la Curculonidae que representan el ataque mecánico de forma más directa. Estas larvas tienen un ciclo de vida en el que pueden permanecer en el sustrato de 1 a 3 años antes de su emergencia. El daño directo que producen es porque poseen un aparato masticador muy potente, capaz de seccionar raíces pivotantes y secundarias por completo. En céspedes, el síntoma es el desprendimiento del tapiz vegetal en placas al perderse el anclaje radicular. Se levanta como si fuese una alfombra. Ahora, si se trata de un arbusto joven, se tambalea al tocarlo. Podríamos decir que en cierta forma estos insectos, estas larvas, están cegando el jardín, están recortando el jardín, pero desde la parte de abajo. Como te decía, el ataque es más bien físico, es decir, el daño es físico y es el más violento de los tres. Y ahora viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? Primero, la prueba del tacto. No te limites a mirar las hojas, toca el tronco, sentí si la planta está firme en el suelo. Con un poco de entrenamiento podemos hablar de una observación fenológica, es decir, entrenar el ojo para detectar la pérdida de turgencia o el cambio del brillo en el follaje antes de que aparezca la necrosis en algunos casos. En cuanto al suelo y al sustrato, la porosidad y la aireación son fundamentales. Un diseño de un jardín, de un paisaje exitoso, es aquel que va a garantizar el intercambio gaseoso a nivel de raíces. Y aquí una de las estrategias más comunes es la incorporación de enmiendas orgánicas para mejorar la estructura del suelo y asegurar entonces de esta manera que el suelo tampoco se compacte. Algo que por ahí suelo comentar bastante y que en estos casos es importantísimo es la biodiversidad. Tener una buena variedad de plantas genera un buen ecosistema a nivel de suelo, siempre que lo llevemos de manera orgánica, en donde tener una mayor biodiversidad vegetal nos va a asegurar que tengamos en el suelo una mayor variedad de fotosintatos y esos fotosintatos nos van a dar una mayor variedad microbiana. Tener consorcios microbianos en el suelo muy diversos nos permite, por un lado, tener una mejor fertilidad natural y por el otro, evita que algunos organismos o microorganismos que son patógenos, como por ejemplo algunos hongos, tengan un impacto muy grande en nuestras plantas. Entonces, por ejemplo, hay microorganismos de estos que te cuento que son antagonistas, como la tricoderma, que genera una barrera física y química que va a prevenir la colonización de patógenos. Recordá siempre que el jardín es como un organismo vivo grande. Este organismo se va a comunicar con nosotros constantemente. A veces solo necesitamos aprender a mirar, aprender a escuchar lo que ocurre bajo la superficie. Y con esto entonces llego al final del episodio. Te agradezco tu valoración positiva, que compartas el episodio, que lo valores, que te suscribas si no lo has hecho. Y de esta forma me ayudes a llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.